Viene una crisis de foreclosure en el 2023. Soy Manuel Ortiz, consultor de bienes raíces con La Blanca Group y Keller Williams Salt Lake. En este canal hablamos sobre real estate en español. Ve el video hasta el final para que sepas cómo puedes obtener una evaluación gratuita del precio de venta de tu casa en este mercado, o para una consulta gratuita sobre tus opciones de comprar casa. Y además nos podemos tomar un café juntos. Salud. Pero antes de empezar, no te olvides de darle like a este video y de suscribirte para que siempre te informe cuando publico un nuevo video y para que más personas tengan acceso a esta información. Con el rápido cambio que hemos visto en el mercado de real estate en este año 2022, muchas personas están alertando que nos estamos acercando a otra crisis de foreclosures como la que tuvimos en el 2008. Pero la verdad es que hay muchas diferencias entre lo que ocurrió en esa burbuja de ese año y lo que está ocurriendo actualmente. Una de las razones por lo que esto no es igual a lo que pasó en el 2008 es que el número de foreclosures actualmente es mucho menor a lo que pasó a principios de los años 2000. Y aquí explico por qué. Número 1. Esta vez no hay tantos propietarios en apuros para pagar sus mortgages. Tras la última crisis hipotecaria del 2008, más de 9 millones de familias perdieron su casa, bien sea por foreclosure o porque se la devolvieron al banco o porque tuvieron que hacer una venta rápida. Esto se debió primordialmente que para aquellos años las normas y las regulaciones que existían en el mercado de bancarios para los préstamos de mortgage eran muy relajadas, eran mucho menos estrictas que lo que son actualmente. Y eso ocasionó que se le dieran préstamos a personas que no podían pagarlos realmente. Al no poderlos pagar, una gran cantidad de casas entraron en foreclosure, en venta, y eso hizo que el precio general de las casas bajaran y que muchas personas terminaron teniendo una deuda mucho mayor de lo que realmente estaban valiendo su casa en esos momentos. Pero hoy en día la revisión de las normas de préstamos ha hecho que haya más compradores cualificados. Es decir, los bancos están siendo más estrictos a la hora de calificar a estas personas. Como resultado, hay menos propietarios que se retrasan en el pago de sus hipotecas. Como dice Marina Walsh, que es la vicepresidenta de análisis de la industria de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, el MBA, por segundo trimestre consecutivo, la tasa de morosidad de las hipotecas cayó a un nivel más bajo desde que comenzó la encuesta de la MBA en 1979. Bajando a apenas el 3.45%. Los inicios de ejecuciones hipotecarias y los préstamos en proceso de ejecución también descendieron en el tercer trimestre, a niveles aún más bajos que en sus medias históricas. La segunda razón es que ha habido mucho menos ejecuciones de foreclosures en los últimos 2 años. Aunque es posible que hayas visto en las noticias que ha habido un incremento en el número de foreclosures recientemente, el contexto es importante. Hay que recordar que durante la pandemia muchos propietarios hicieron una pausa acordada con el banco en sus pagos, mediante lo que los bancos llamaron el programa de indulgencia por la pandemia. El programa dio a los propietarios la oportunidad de negociar con el banco esa pausa para que ellos pudieran reorganizar sus finanzas, esperar que se reactivara la economía como ha ido pasando y llegar a acuerdos con los bancos para no llegar a foreclosures. Ese programa, recuerdo que hizo que muchas personas pensaran, hoy va a haber una gran cantidad de foreclosure en el mercado en el año 2021. Y yo recuerdo que hice un video y hablé de por qué no iba a pasar eso. Y efectivamente ese temor no se materializó.
Los datos de la Reserva Federal de Nueva York muestran que en la actualidad sigue habiendo menos ejecuciones hipotecarias que antes de la pandemia, como podemos ver en el gráfico que les pongo aquí. Eso significa que si bien hay ejecuciones hipotecarias, ahora en comparación con el año pasado, cuando las ejecuciones hipotecarias estaban en pausa, el número todavía está muy por debajo de lo que el mercado de la vivienda ha visto en un año típico como el 2017 y el 2019. Y lo que es más importante, el número que estamos viendo ahora sigue siendo muy inferior al que vimos durante la caída del mercado, que se muestra en las barras rojas del gráfico. La gran conclusión: no se dejen engañar por las noticias alarmistas en la televisión. Si bien es cierto, las ejecuciones o foreclosures han aumentado en poquito en el último año, el contexto histórico es importante para entender completamente la situación. El tercer aspecto por el cual no creo que va a haber una crisis de foreclosures es que la mayoría de los propietarios tienen más que suficiente capital acumulado en sus casas como para poder venderlas y sacarle ganancias si fuera necesario que no las pudieran pagar. O sea, en vez de declararse en foreclosure, si ya no pueden pagar la casa, pudieran venderla tranquilamente, recuperar lo suficiente para pagarle la deuda al banco y todavía les quedaría una parte importante para ellos. Y esto es debido a la rápida subida de precios que ha habido, sobre todo en los últimos 2 años. Y si ha tenido su casa por más de 2 años, muchísimo más capital acumulado todavía. Como dice Ksenia Potapov, economista de First American, los propietarios de vivienda tienen hoy en día niveles muy elevados de patrimonio neto utilizable, lo que les proporciona un colchón para soportar posibles caídas de precio, pero también evita que las dificultades de la vivienda se conviertan en una ejecución hipotecaria. El resultado será probablemente un goteo de ejecuciones hipotecarias más que un tsunami. El reciente informe de Upton profundiza aún más en estas cifras. Solo un poco más de 214.800 propietarios se enfrentan a un posible problema de foreclosure para el primer trimestre del año 2023. Es decir, solo 0.4 del 1% de los 52 millones de préstamos que hay allí en el mercado de los Estados Unidos. Y de eso, más de 195.000, es decir, más del 90% de esos préstamos que están allí tienen algún tipo de ganancia sobre el precio de sus viviendas. Conclusión: si ven los titulares en las noticias y en otros canales de YouTube de gente financiera alarmando de que viene una lluvia de foreclosures, no se olviden que ver la perspectiva histórica es importante. Si bien es cierto que ha habido un pequeño aumento en el número de foreclosures, cuando vemos los números en frío nos damos cuenta que lo que hay actualmente es inclusive menor de los niveles que había antes de la pandemia. Y si tienes preguntas más detalladas de cuál es la situación en alguna zona específica, dame una llamada, la revisamos y te doy la respuesta. Por ejemplo, si usted mete una búsqueda ahora de cuántas casas hay en foreclosure hoy en día, en el momento que estoy haciendo este video aquí en Fort Worth, hay menos de 5. Prácticamente no hay en todo Fort Worth casas en foreclosure. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete para que todas las semanas te avise cuando tenga un nuevo video y además me ayudas a que más personas tengan acceso a esta información. Nos vemos pronto. Gracias.